pero el libro se publicó justo cuando yo estaba en Groenlandia, con lo cual la gente pudo ver el libro antes que yo. O sea, se estaba vendiendo en las librerías y yo estaba en Groenlandia. Decía, a ver, pero ¿cómo puede ser que la gente esté viendo el libro y yo, que lo he parido, no lo pueda ver? Pues sí, desgraciadamente fue así, y cuando yo llegué pues ya hacía 3 semanas que se estaba vendiendo el libro en España. Pero bueno, siempre anécdota. En cualquier caso, cuando ya se publicó el libro, yo dije, bueno, ahora toca hacer presentaciones. A ver, aquí te va a venir gente que ya se lo ha leído, te va a venir gente que no se lo ha leído, y te va a venir gente que aquello, bueno, pasaba por aquí, estaba en la librería comprando libros, he visto que había un tema interesante, a ver de qué trata. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un poco aquello de un menú para todos, ¿no? O sea, que todos de una forma u otra, sean los que lo hubieran leído, los que no, y los que no sabían ni que existía, pues quedan de una forma u otra satisfechos de esta presentación y se lo pasaran bien y aprendieran, que es de lo que se trata. Así que lo que decidí es, en primer lugar, poner muchísimas imágenes que no salen en el libro, que son inéditas, pero que esas situaciones o circunstancias las explico precisamente en el libro. También decidí explicar cosas que no aparecen en el libro y que pertenecen a mi diario apócrifo, porque todo antropólogo tiene 2 diarios, el que publica y el que nunca muestra. Si alguna vez alguien entra en mi casa y me cogen los diarios, ya puedo empezar a salir corriendo, porque ahí tengo cosas muy personales que espero que jamás se vean a la luz. Pero bueno, hay cosas que sí que se pueden explicar, ¿no? Y en tercer lugar, también decidí poner y hablar de mi última expedición en marzo-abril que hice para hacer trabajo de campo en la costa este de Groenlandia, porque esa expedición supuso un antes y un después. O sea, yo cuando en 1997 decidí dedicarme al estudio de investigación de los inuit, fue porque en un libro, curiosamente, vi que los inuit solucionaban sus conflictos, excepto el asesinato, mediante la improvisación de canciones o poemas. Canciones o poemas que nacían con la creación y morían con el silencio. Entonces dije, ostras, un pueblo que no recurre a la violencia física, sino lingüística para solucionar sus conflictos, ha de ser un pueblo muy rico culturalmente, ¿no? Hablando. Y además, una frase que me quedó ya para siempre en la memoria es un dicho que dicen los inuit, que la lengua es el único instrumento que no se afila con su uso. Total, que dije, pues a partir de ahí me dedico al estudio de investigación de este pueblo. Y de ahí el título del libro, Los poetas del Ártico. ¿Por qué? Porque yo decidí ir al Ártico en busca de estas personas que improvisaban canciones y poemas. Total, que esta expedición que hice en el mes de marzo-abril me supuso acabar un ciclo que empecé en 1997 precisamente en busca de los poetas del Ártico. Yo necesitaba una imagen que realmente me mostrara este duelo cantado, que antiguamente hacían los inuit. Y afortunadamente la encontré, la veréis en esta presentación, pero no la encontráis en el libro, porque cuando el libro, os lo vuelvo a repetir, cuando el libro se publicó, yo estaba haciendo la fotografía en la costa este. Porque este libro he tardado 10 años en escribirlo. El motivo es porque prácticamente no hay información en España. Tuve que viajar bastante pues, a lugares como Canadá, Estados Unidos, Francia para buscar documentación. La expedición de 1818 me costó 5 años de trabajo porque tuve que consultar los diarios de a bordo de los propios exploradores. También me supuso varios viajes a Londres y encontrar las imágenes ya no os podéis ni imaginar. Porque lo bueno que tiene el libro es que casi todos los personajes que aparecen en el libro, los más importantes, tienen una cara. Tienen una cara y la voz es la que podéis ver a través del libro, que eso pienso que es muy importante, ¿no? Que la gente, el lector, pues puede imaginarse cómo es ese personaje del cual estoy hablando. Total, que aparte de tardar 10 años en escribir el libro, 2 años más en encontrar una editorial, más 2 años más en que se publicara. 14 años, es decir, una tercera parte de mi vida. Ahí está. Bueno, la cuestión es que tardé también un poco, tanto tiempo, en cierta forma, porque yo quería que fuera un libro que fuera para todo el mundo. Que no solo para aquellas personas que les gustara el Ártico, o que les gustara o les apasionara el tema de los inuit, sino para aquellos que quisieran leer una novela histórica o las vivencias de una persona que está conviviendo con los inuit, y también para aquellos que tuvieran pues interés en la historia de un pueblo, de un país como Groenlandia, que realmente, ya lo veremos analizándolo, es una evolución brutal.
porque ahora en estos momentos está a punto de convertirse en un país independiente, ¿no? Y realmente esto no deja de ser increíble cuando estamos hablando que hace solo 100 años la población no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Y que hayan llegado hasta este punto pues es realmente admirable, ¿no? Este pueblo vive en lo que podemos decir el área habitada de forma natural más septentrional del mundo, es decir, la que está más cerca del polo norte geográfico. Viven en este territorio que aproximadamente equivaldría a la mitad del territorio español en ocupación, pero solo viven 850 personas. En este territorio las condiciones, no hay que dudarlo, son muy extremas. Algunos ejemplos es que el sol desaparece el 25 de octubre y no vuelve a aparecer hasta el 15 de febrero. Es decir, casi tienen 4 meses de noche absoluta. Además, temperaturas que pueden alcanzar los 50 y 60 grados bajo cero. Y otra de las características es que durante 9 meses al año el mar está congelado. Por lo tanto, ya os podéis imaginar que realmente las condiciones son muy duras. Este pueblo ha conseguido sobrevivir a lo largo de los años. Sin embargo, tiene una historia bastante peculiar, porque fueron localizados por el hombre blanco en 1818 por 2 exploradores, John Ross y James Clark Ross. ¿Y por qué digo que tiene una historia peculiar? Pues porque ellos, cuando fueron contactados con el hombre blanco, hacía 400 años que habían permanecido aislados, no tan solo del mundo occidental, sino del resto de grupos inuit. Y habían estado, o sea, ese aislamiento había sido tan brutal que, por ejemplo, habían perdido el conocimiento de la utilización del iglú de nieve, del kayak o, por ejemplo, del alcohol. Pensar que normalmente para los inuit el verano es una época que es muy buena porque van a cazar y a pescar con sus kayaks, sobre todo más en el pasado, pero este grupo cuando llegaba el verano se quedaban completamente aislados. No podían salir de tierra porque no tenían ningún tipo de embarcación, porque con ese aislamiento la tradición oral se había ido perdiendo y no lo sabían. No sabían cómo, pues, cómo se construía un iglú o cómo se cazaba con arco o con fisga. Total que, bueno, aquí en el libro explico que posteriormente un grupo de tierra de Baffin reintrodujo el uso del kayak y del iglú de nieve, y del arpón y de la fisga, pero en cualquier caso era un grupo que era completamente diferente al resto de grupos inuit porque habían perdido alguno de esos elementos tradicionales. Total que estos exploradores llegaron al norte de Groenlandia porque ellos iban en busca del paso del noroeste, es decir, un camino marítimo que tenía que unir el continente europeo con el asiático a través del Ártico norteamericano. Y accidentalmente toparon con este grupo y una de las primeras frases que pronunciaron este pueblo a los exploradores es: nosotros estamos solos en este mundo, porque ellos se pensaban que eran los únicos habitantes del planeta. Vuelvo a repetir, debido a ese aislamiento. Esta es una de las primeros dibujos que hicieron los exploradores, el Dervic, y aquí tenéis un trineo. Si vais alguna vez al British Museum en Londres, tenéis piezas pertenecientes a esta expedición de John Ross, y una de las piezas que tenéis son un trineo que se llevó. Bueno, Robert Peary en 1909, el 6 de abril de 1909, aparentemente había llegado al polo norte geográfico, que os he dicho que realmente no fue él el primero, y como ya había conseguido sus objetivos, pues se regresó a Estados Unidos. El problema es que él había utilizado a los inuit como había querido, como esclavos, para sus propios objetivos. Había cogido, por ejemplo, los había introducido el alcohol, las armas de fuego, alimentación propia de Occidente, y de una forma u otra los inuits estaban condicionados a la presencia de Peary. Cuando Peary se fue, se quedó una mano delante y otra detrás. Se llevó los alimentos, se llevó el alcohol y se llevaron las armas de fuego. Total que gracias a que apareció Peter Freuchen y Knut Rasmussen, 2 personajes muy importantes en la historia de Groenlandia, pues gracias a Rasmussen y Freuchen se creó una cooperativa denominada la Cooperativa de Thule, que ellos lo que hacían era un intercambio igualitario entre el hombre blanco y los inuit. De esta manera, los inuit podían continuar obteniendo productos de Occidente y a cambio el hombre occidental podía recibir productos típicos de este pueblo.
como las pieles, por ejemplo, halcón, etcétera, etcétera. Total, que la única cosa que se prohibió, por supuesto, fue el alcohol. Bien, este pueblo, aparte de pasar la época traumática de estos 20 años con Peary, sufrió otro momento traumático, cuando en 1951 5.000 soldados norteamericanos aterrizaron en su territorio para construir una base aérea y los expulsaron 200 kilómetros más al norte. Hoy día esta base aérea continúa existiendo, es la única que sigue vigente, las otras se han cerrado en Groenlandia y sigue siendo territorio norteamericano.